En el calor abrasador del 14 de agosto de 1976, bajo un sol implacable de Nevada que convertía el desierto en un espejismo resplandeciente de ondas, de calor y sombras danzantes, un transporte rutinario de la nómina militar se preparaba para partir de la base de la Fuerza Aérea de Nellis. Lo que debería haber sido un viaje de 40 minutos sin incidentes, se convertiría en uno de los crímenes sin resolver más desconcertantes de la historia militar estadounidense. Antes de contarte la historia completa, solo quiero pedirte un pequeño favor. Asegúrate de suscribirte al canal. Dale un buen golpe a ese botón de me gusta. Y déjame saber en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Siempre es increíble ver hasta dónde llega esta audiencia. Ahora, volvamos a la historia. El vehículo blindado, operado por Sentinel Security Corporation, bajo un lucrativo contrato con el Departamento de Defensa, brillaba bajo la luz de la mañana, mientras esperaba cerca de la puerta principal de la base. El camión era un modelo Brinks de 1974, reforzado con placas de acero adicionales. En su interior, en un compartimento de acero, con temperatura controlada, había sacos de lona que contenían exactamente 3.9 millones de dólares en billetes de diversas denominaciones, la mayoría pequeños, lo que los hacía prácticamente imposibles de rastrear. El dinero estaba destinado a una instalación más pequeña cerca de la frontera con California, para el pago de contratistas civiles y personal militar. Se habían asignado 3 guardias al transporte esa mañana. Robert Bobby Chen, el guardia principal de 34 años, llevaba casi una década trabajando en transportes militares sin un solo incidente. Su historial era impecable y su reputación intachable. Había servido 2 turnos en Vietnam antes de pasar a la seguridad privada, y sus colegas lo describían como metódico, fiable e imperturbable. El segundo guardia, Thomas Erickson, tenía 28 años y estaba recién comprometido. Su prometida, Rebecca Walsh, una enfermera del hospital de la base, llevaba toda la semana mostrando su anillo de compromiso. Erickson acababa de recibir un ascenso y planeaba una elaborada luna de miel en Hawái para octubre, ya reservada y pagada. No paraba de hablar de ello, mostrando folletos de viaje a cualquiera que quisiera escuchar, describiendo las playas y los luaus con el entusiasmo de alguien que nunca había salido de Nevada. El tercer guardia, Vincent LaRue, tenía 56 años y contaba los días que le quedaban para jubilarse con el fervor de un prisionero marcando el tiempo en la pared de su celda. 2 años, 3 meses y 17 días, le decía a quien le preguntara. Ya había comprado una pequeña cabaña de pesca en un lago en el sur de Oregón, donde planeaba pasar sus últimos años pescando truchas y olvidando que alguna vez había llevado uniforme. Su taquilla contenía libros de planificación para la jubilación y fotos de su futura cabaña. Ninguno de estos hombres tenía deudas de juego, relaciones extramatrimoniales, ni conexiones con empresas criminales. Sus verificaciones de antecedentes habían sido exhaustivas. Sus registros financieros eran transparentes, sus expedientes de servicio militar ejemplares y sus vidas personales, estables y sin nada destacable. Eran a todas luces exactamente lo que parecían ser, profesionales fiables haciendo un trabajo rutinario que habían hecho docenas de veces antes. A las 9:15 a.m. en punto, verificado por 3 relojes diferentes, el transporte pasó el control principal. El joven aviador que vigilaba la puerta, el soldado Dennis Morrison, recordaría más tarde haberles hecho una seña para que pasaran sin notar nada inusual. La ruta era familiar, recorrida mensualmente durante más de 2 años, sin incidentes por la ruta estatal 146 de Nevada, que atraviesa uno de los paisajes más desolados y hermosos del suroeste americano. El tráfico era mínimo y la visibilidad se extendía por millas. Se estableció contacto por radio con la central a las 9:17 a.m. La hora de llegada estimada se confirmó para las 10:01 a.m. en punto. La operadora, Margaret Sullivan, registró la transmisión y no le dio más importancia. Había gestionado cientos de llamadas así, y esta no parecía diferente. Todo era rutinario, todo era normal, hasta que dejó de serlo. Cuando el transporte no llegó a las 10:30, la seguridad de la base inició los protocolos de emergencia.
Las llamadas de radio no obtuvieron respuesta, solo estática. Un helicóptero de búsqueda despegó en 12 minutos, seguido de unidades terrestres. El desierto ofrecía pocos escondites. El paisaje era mayormente plano, con excelentes líneas de visión. ¿Cómo podía un camión blindado entero, de casi 7 metros de largo y más de 3.500 kilos de peso, simplemente desvanecerse en el aire? A las 11:45 am, después de casi 2 horas de búsqueda cada vez más frenética, los observadores aéreos localizaron el vehículo abandonado en un pequeño barranco a unos 29 kilómetros de Nellis. Estaba situado en uno de los pocos puntos bajos de toda la ruta, donde no sería visible desde la carretera, como si hubiera sido conducido y aparcado deliberadamente para minimizar su visibilidad. El motor estaba frío, lo que sugería que llevaba parado al menos 2 horas. Las puertas estaban cerradas pero sin llave, lo que violaba todos los protocolos de seguridad. No había señales de lucha, ni pruebas de violencia, ni marcas de frenado. Los 3 guardias habían desaparecido tan completamente como si nunca hubieran existido. Dentro del compartimento trasero, los investigadores descubrieron algo que desafiaba toda explicación. La puerta de acero reforzado, diseñada para resistir ataques, estaba abierta. Su mecanismo de cierre no mostraba ningún daño. Se había abierto desde dentro con la llave correcta, lo que significaba que alguien con acceso autorizado lo había hecho. Los sacos de lona que debían contener la nómina habían desaparecido. Pero no habían sido simplemente robados. Habían sido reemplazados por sacos idénticos, llenos de recortes de periódico y arena. Alguien se había tomado el tiempo de pesar cada saco de sustitución para asegurarse de que coincidía con el peso de su predecesor lleno de dinero. El engaño era extraordinariamente sofisticado. Cada saco de sustitución había sido preparado meticulosamente. El periódico utilizado era de varias publicaciones de Nevada fechadas entre marzo y mayo de 1976, lo que sugería que la preparación había comenzado al menos 3 meses antes. La arena había sido recogida de múltiples lugares del desierto para imitar los patrones de asentamiento del dinero. Lo más inquietante era lo que había en el suelo del compartimento, dispuesto con una precisión casi ceremonial. 3 armas de servicio, revólveres del calibre 38, perfectamente alineadas junto a radios, placas de identificación y efectos personales, incluyendo carteras, relojes y llaves. Todo estaba allí, excepto los hombres y el dinero. No había salpicaduras de sangre, ni casquillos, ni pruebas de coacción. Las armas no habían sido disparadas. Los guardias no habían luchado porque no había habido nada contra lo que luchar. Agentes federales llegaron a la escena en cuestión de horas. La agente especial Catherine Morrison, una veterana investigadora de la División de Delitos Financieros del FBI, conocida por su implacable persecución de pistas, tomó el mando del que se convertiría en el caso más frustrante de su carrera. Morrison tenía 42 años, 15 de experiencia y una tasa de resolución legendaria. Nunca había dejado de cerrar un caso y no iban a empezar ahora. Estableció un puesto de mando y comenzó el minucioso proceso de documentar cada detalle. Entrevistó a las familias, revisó los registros y examinó cada aspecto de la vida de los guardias con una precisión microscópica, buscando cualquier grieta en sus fachadas aparentemente normales. La esposa de Robert Chen, Linda, estaba embarazada de 8 meses. Había hablado con su marido esa mañana, una conversación perfectamente ordinaria. Él le recordó una cita con el médico y prometió recoger comida china de camino a casa. Estaba devastada, confusa y completamente convencida de que su marido nunca abandonaría a su familia. La prometida de Thomas Erickson, Rebecca Walsh, estaba planeando activamente los detalles de la boda y tenía recibos que lo demostraban. Había pagado un depósito por su vestido de novia solo 3 días antes. La pareja tenía programada una reunión con el párroco la semana siguiente. No podía conciliar al hombre que le había pedido matrimonio en el lago Mead con alguien que orquestaría un atraco elaborado y abandonaría todo su futuro juntos. Los papeles de jubilación de Vincent LaRue estaban en la encimera de su cocina. Había marcado fechas en su calendario, contando los días con una precisión obsesiva. Su caja de aparejos de pesca ya estaba empaquetada junto a la puerta principal, lista para su mudanza a Oregón. Su hija Patricia
informó que su padre parecía genuinamente feliz últimamente, más relajado de lo que lo había visto en años. Sin embargo, las pruebas en la escena contaban una historia radicalmente diferente. La puerta trasera del transporte blindado solo podía abrirse con la llave correcta. Solo existían 4 llaves, y 3 de ellas estaban con los guardias esa mañana. La cuarta estaba en una caja fuerte en la sede de Sentinel Security en Las Vegas. Los sacos de sustitución requerían un conocimiento avanzado de los procedimientos e información precisa sobre los pesos. ¿Alguien en ese transporte había traicionado a los demás? ¿O los 3 habían conspirado juntos en un engaño que requirió meses de planificación? Una masiva operación de búsqueda se extendió por el sur de Nevada y el este de California. Participaron más de 200 agentes de múltiples agencias. Se establecieron controles en todas las carreteras principales en un radio de 160 kilómetros. Aviones de Nellis y aeropuertos civiles surcaron el desierto en patrones de cuadrícula. Equipos de tierra peinaron el paisaje en busca de cualquier rastro, revisando pozos de minas abandonados y viejas cabañas. A pesar de la escala masiva del esfuerzo, no surgió absolutamente nada, ni pistas ni avistamientos. El desierto no reveló huellas más allá de las de los equipos de búsqueda. Las entrevistas con residentes a lo largo de las posibles rutas de escape no arrojaron avistamientos de vehículos o individuos desconocidos. Nadie había visto nada inusual esa mañana. Entonces llegó el testimonio que atormentaría a los investigadores durante décadas y abriría nuevas y perturbadoras posibilidades. 3 días después de la desaparición, un peón de rancho llamado Miguel Santos contactó a la policía local con información que cambiaría toda la dirección de la investigación. Santos era un inmigrante mexicano de 50 años que llevaba 20 años trabajando en ranchos ganaderos. Era conocido por ser fiable y honesto. Santos informó haber visto una pequeña avioneta volando inusualmente bajo sobre el desierto cerca del lugar del transporte abandonado en la mañana del incidente. Lo que llamó su atención fue lo bajo que volaba, quizás a 30 metros del suelo. El avión pareció dar 2 vueltas a la zona, como si el piloto buscara algo o hiciera una señal a alguien en tierra, y luego se dirigió al oeste. El momento coincidía perfectamente con la ventana de tiempo estimada del atraco, entre las 9:30 y las 10:15 am. Se contactó a las autoridades de aviación y se revisaron los planes de vuelo. Se investigó cada aeronave registrada en un radio de 320 kilómetros. Varios aviones privados habían estado en la zona, pero todos tenían propósitos legítimos y coartadas creíbles. La misteriosa aeronave que Santos describió, si existió, había operado completamente fuera de los canales oficiales, sin plan de vuelo, sin contacto por radio. Un avión fantasma. La agente Morrison se convenció de que el ángulo de la aviación era crucial. Pasó semanas rastreando a cada piloto y cada mecánico. Visitó pequeñas pistas de aterrizaje en toda la región. Descubrió algo inquietante. Existía todo un sistema de aviación en la sombra en el suroeste. Aviones que volaban sin documentación, pilotos que movían contrabando. Si alguien quería extraer a 3 hombres y varios millones de dólares del desierto, una avioneta era la solución perfecta. Rápida, eficiente y sin dejar apenas rastro. Con el paso de los meses, el caso atrapó a la nación. El audaz robo y los guardias desaparecidos se convirtieron en una obsesión cultural. Las teorías se extendieron: oficiales corruptos, espías extranjeros, hombres viviendo con nuevos nombres en México. La agente Morrison se obsesionó. Trabajando 18 horas al día, persiguió pistas sin salida. Los análisis forenses determinaron que la arena provenía de múltiples sitios y los periódicos databan de la primavera de 1976, pero nada explicaba cómo 3,9 millones y 3 hombres podían desaparecer. Ninguno de los billetes marcados apareció jamás. Era como si el dinero hubiera sido borrado de la economía. A finales de 1976, el FBI despriorizó el caso a pesar de las protestas de Morrison. Los guardias fueron declarados muertos en 1978. Entre los investigadores, sin embargo, el atraco se convirtió en leyenda. Se enseñaba en la academia del FBI como un caso casi perfecto. La impecable distracción y la falta total de pruebas sugerían una mente maestra con experiencia militar o de inteligencia de élite. A finales de los 70 y en los 80,
la investigación se silenció. Las pistas se agotaron. En 1995, unos restos humanos encontrados cerca de la escena del crimen reavivaron la atención. La agente Morrison, ya jubilada pero aún obsesionada, fue a presenciar la excavación, solo para descubrir que los huesos pertenecían a un vagabundo sin relación con el caso. A finales de los 90, el expediente fue digitalizado y archivado. Morrison se retiró en 1998, llamándolo el crimen más impecable que había visto, uno que creía que nunca se resolvería. Entonces, en 2003, 27 años después de que los 3.9 millones desaparecieran, una inspección rutinaria de una propiedad en Henderson, Nevada, descubrió algo enterrado e inesperado. Por primera vez en décadas, el caso volvió a agitarse. El avance no provino del trabajo de detectives, sino de una coincidencia burocrática. A principios de 2003, los inspectores del condado de Henderson comenzaron a revisar propiedades antiguas. Una modesta casa de estilo rancho, construida a principios de los 70 cerca de la base aérea de Nellis, llamó la atención. Oficialmente vacía durante más de un año, parecía inusualmente bien mantenida. Pintura fresca, techo nuevo y un interior impecable pero extraño. Accesorios de primera, un sistema de climatización profesional y, lo más inusual, un sótano grande y perfectamente diseñado con cableado industrial. Su informe pasó desapercibido hasta que los tasadores del condado marcaron las mejoras como sospechosamente valiosas. Una segunda visita el 15 de abril de 2003 lo cambió todo. Mientras fotografiaba el sótano, el flash de la fotógrafa Maria Chen reveló unas tenues costuras en el hormigón. Un panel de acceso oculto, expertamente camuflado. Siguiendo el protocolo, detuvieron la inspección y contactaron a las autoridades. En cuestión de horas, la policía aseguró la propiedad y llamó al FBI. Su proximidad a una base militar y la extraordinaria artesanía plantearon preguntas inmediatas. Al anochecer, técnicos federales estaban en el lugar. Debajo de esa losa oculta yacía una cámara. Los técnicos del FBI levantaron el panel de hormigón reforzado, revelando una cámara hermética de casi 2 metros de profundidad. En su interior, el descubrimiento sorprendió a los investigadores. Pilas de sacos de dinero vacíos de uso militar, perfectamente conservados, cada uno con códigos de transporte de la Fuerza Aérea de 1976. Junto a ellos, 3 uniformes de Sentinel Security cuidadosamente doblados, con las etiquetas de nombre: Robert Chen, Thomas Erickson, Vincent LaRue. La pieza central de la cámara era un contenedor impermeable. Dentro había mapas, cartas de vuelo, datos meteorológicos y, lo más crucial, un diario de 200 páginas escrito a mano que detallaba un año de vigilancia y planificación. El autor había rastreado las rutas de los camiones blindados y los procedimientos de radio con un detalle forense. Más escalofriante aún, había perfilado a los 3 guardias con una precisión psicológica quirúrgica. Chen, el veterano honorable con problemas financieros. Erickson, su leal seguidor. LaRue, el hombre cansado. La entrada sobre Chen revelaba la estrategia: reclutar a los 3 como una unidad a través de la necesidad, la lealtad y la creencia en una causa superior. No fue la codicia lo que los impulsó, sino la manipulación con un propósito. El nivel de perspicacia sugería una mente maestra mucho más allá de la inteligencia criminal ordinaria. Los expertos en documentos del FBI determinaron que la escritura pertenecía a alguien con una amplia formación militar, casi con seguridad un oficial. Pero los intentos de cotejar la escritura con sospechosos conocidos de 1976 resultaron frustrantes. Mientras los investigadores procesaban la cámara, descubrieron pruebas adicionales. Equipos de radio capaces de monitorear múltiples frecuencias de la Fuerza Aérea y planos detallados de la instalación de nóminas de Nellis. El componente de aviación que había desconcertado a los investigadores durante décadas se explicó finalmente a través de planes de vuelo detallados encontrados en el diario. Los documentos mostraban una ruta cuidadosamente trazada desde una remota pista de aterrizaje en el desierto hasta un aeródromo privado en California. Los cálculos de combustible eran precisos, teniendo en cuenta el peso de 3 pasajeros más la carga.
El nivel de conocimiento aeronáutico demostraba una experiencia de pilotaje significativa. Pero quizás lo más intrigante fueron los registros financieros que documentaban un sofisticado plan de blanqueo de dinero que impresionó incluso a los investigadores veteranos. Números de cuentas bancarias en instituciones offshore en las islas Caimán, Panamá y Costa Rica. Instrucciones detalladas para blanquear grandes cantidades de efectivo a través de una compleja serie de inversiones en negocios legítimos. Esto no era obra de aficionados. Alguien había diseñado un enfoque sistemático para convertir fondos federales robados en activos no rastreables repartidos por varios países, aprovechando las regulaciones bancarias mucho menos estrictas de los años 70. La agente Sarah Chen, a quien se le habían asignado los archivos de casos sin resolver meses antes, reconoció la importancia de inmediato. Sarah tenía 34 años, era agente del FBI y la hija del guardia desaparecido, Robert Chen. Tenía 7 años cuando su padre desapareció, y su desaparición había marcado toda su vida. Se unió al FBI específicamente para trabajar en casos sin resolver, con la esperanza de encontrar respuestas algún día. Ahora, de pie en esa cámara, sosteniendo la camisa del uniforme de su padre, por fin entendía una verdad. Su padre no había sido una víctima. Había sido un participante voluntario en uno de los atracos más sofisticados de la historia. La revelación fue devastadora y liberadora. Las pruebas confirmaban lo que los investigadores habían sospechado. El atraco de 1976 había sido una operación interna. El diario, los mapas, todo apuntaba a un militar infiltrado. Mientras Sarah procesaba sus emociones, su equipo comenzó a cruzar el contenido del diario con los registros del personal militar de 1974 a 1976. Buscaban a alguien que tuviera acceso a la información específica documentada. Un nombre surgió repetidamente: el mayor David Keller, un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea que estuvo en Nellis de 1974 a 1978. El expediente de Keller era impresionante. Se graduó como el mejor de su clase, sirvió con distinción en Vietnam y recibió múltiples condecoraciones. Tenía autorizaciones de seguridad al más alto nivel. Más significativamente, Keller había dejado el ejército abruptamente en octubre de 1976, 2 meses después del atraco. Sus papeles citaban obligaciones familiares. La explicación había sido aceptada sin problemas, pero ahora el momento parecía extraordinariamente conveniente. Los colegas que trabajaron con Keller lo describieron como brillante, metódico y extrañamente tranquilo bajo presión. Varios mencionaron su interés por la aviación. Era piloto licenciado. Las credenciales perfectas para planificar un atraco sofisticado. El equipo intentó localizar a Keller, pero se había desvanecido. Después de dejar la Fuerza Aérea, pareció haber desaparecido por completo del mapa. Sin historial laboral, sin declaraciones de impuestos, sin direcciones. Era como si el mayor David Keller se hubiera borrado cuidadosamente de todas las bases de datos. La búsqueda se amplió a nivel internacional. Mientras tanto, los especialistas forenses financieros comenzaron a rastrear el dinero. Los registros bancarios offshore proporcionaron números de cuenta específicos. La mayoría eran antiguos y estaban cerrados, pero las regulaciones habían cambiado. El avance provino de un banco privado en las Islas Caimán que había conservado registros meticulosos. El banco tenía registros de 3 grandes cuentas abiertas a principios de 1977. El momento era sospechoso, pero lo interesante eran los patrones de depósito. Ingresos regulares en pequeñas cantidades durante 18 meses, estructurados para evitar los requisitos de información. Las cantidades totales correspondían casi exactamente a lo que 3 individuos recibirían si se hubieran repartido 3.9 millones entre 4. Más importante aún, el banco había conservado copias de los documentos de identidad utilizados. La fotocopia mostraba a 3 hombres con nombres que no significaban nada: Richard Morrison, James Patterson y William Hughes. Pero cuando se aplicó la tecnología de reconocimiento facial a las fotos y se compararon con las fotos de identificación militar de Chen, Erickson y LaRue, las coincidencias fueron innegables. A pesar de los intentos de disfraz, eran ellos.
estaban vivos en 1977. Habían blanqueado con éxito su parte del dinero con una precisión que sugería una amplia guía de alguien que entendía las finanzas internacionales. Trabajando con la Policía Internacional, el equipo de Sarah Chen rastreó los fondos a través de una serie laberíntica de transferencias. El dinero se había movido sistemáticamente de las cuentas de las Caimán a bancos en Panamá, luego a Suiza, y gradualmente se dispersó en inversiones aparentemente legítimas. Los registros de propiedad en Costa Rica mostraron varias propiedades compradas en efectivo a principios de los 80 por individuos que usaban las mismas identidades falsas. Una propiedad en particular llamó la atención: una importante plantación de café en las montañas a las afueras de San José, comprada en 1982 por $420,000 en efectivo. La propiedad estaba registrada a nombre de una corporación fantasma, pero los registros fiscales locales mostraban a 3 gerentes viviendo allí. Los mismos nombres de las cuentas de las Caimán. Sarah Chen sintió que su corazón se aceleraba. Los 3 guardias no solo habían robado 3.9 millones, habían desaparecido con éxito en nuevas vidas, viviendo cómodamente en Centroamérica durante más de 2 décadas. Pero, ¿y el mayor Keller? La respuesta vino de una fuente inesperada. Un expatriado estadounidense jubilado que vivía en Panamá contactó al FBI. El doctor Richard Westbrook había sido médico en la ciudad de Panamá de 1985 a 1995. Recordaba a un paciente que había tratado por cáncer de páncreas desde 1988 hasta su muerte a principios de 1989. El paciente usaba el nombre de Daniel Brennan, pero Westbrook lo recordaba vívidamente por su evidente porte militar y su evasiva sobre su pasado. Había pagado exclusivamente en efectivo y pidió que su certificado de defunción se archivara con su nombre falso, sin notificar a las autoridades estadounidenses. Ahora, al ver la foto del mayor Keller, Westbrook estaba seguro de que eran la misma persona. El mayor David Keller había muerto de cáncer en Panamá en 1989, 13 años después de orquestar uno de los atracos más sofisticados de la historia militar. Pero la historia aún no había terminado. En mayo de 2003, las autoridades costarricenses, trabajando con el FBI, vigilaron la plantación de café. Lo que observaron confirmó que la propiedad estaba ocupada. 3 hombres mayores, ahora de entre 60 y 70 años, vivían allí cómodamente. Eran Richard Morrison, James Patterson y William Hughes. O mejor dicho, Robert Chen, Thomas Erickson y Vincent LaRue, todavía vivos después de 27 años. Los procedimientos de extradición comenzaron de inmediato. El 15 de junio de 2003, los 3 hombres fueron arrestados sin incidentes. Curiosamente, ninguno se resistió. De hecho, parecían casi aliviados. LaRue, ahora de 79 años, supuestamente dijo: «He estado esperando este golpe en la puerta durante 27 años». Los hombres fueron transportados de vuelta a Estados Unidos para enfrentar cargos federales. Pero durante los interrogatorios, surgió algo inesperado. Los 3 contaron esencialmente la misma historia, y cambió fundamentalmente la comprensión de lo que había sucedido. El mayor David Keller no era simplemente un oficial corrupto. Había descubierto algo que lo motivó a actuar. Según el testimonio de los guardias, Keller había descubierto una operación de fraude masivo dentro del sistema de nóminas militares en 1975. Oficiales de alto rango llevaban años desviando sistemáticamente dinero. Keller había descubierto el fraude y documentó todo, informando a través de los canales adecuados. Sus quejas fueron ignoradas, enterradas por los mismos oficiales involucrados. Lo amenazaron y finalmente lo silenciaron. La experiencia lo desilusionó profundamente. Entonces concibió un plan diferente: no exponer la corrupción a través de canales oficiales, sino demostrar la vulnerabilidad del sistema de la manera más dramática posible. Si podía robar un envío de nómina entero, forzaría una investigación que no podría ser ignorada, y usaría el dinero robado para financiar nuevas vidas para él y los hombres que reclutaría, hombres que seleccionó cuidadosamente porque eran honestos y se motivarían por la causa correcta. Chen, Erickson y LaRue testificaron que Keller se les había acercado individualmente, mostrándoles pruebas documentadas del fraude.
Les explicó que robar a un sistema corrupto no era realmente un robo, era justicia. Era una racionalización convincente, y los tres hombres la aceptaron. El atraco se ejecutó exactamente como se planeó. La extracción aérea por una avioneta que el propio Keller pilotó, aterrizando en una remota pista del desierto. Volaron a California, donde un camión los esperaba. De allí a una casa de seguridad en San Diego, donde se quedaron 6 meses mientras Keller organizaba sus nuevos documentos y cuentas offshore. La propiedad de Henderson había sido la póliza de seguro de Keller. Si los atrapaban, las pruebas del fraude militar servirían como palanca. Sarah Chen escuchó estas revelaciones con emociones encontradas. Su padre no había sido simplemente un criminal. Había sido un hombre que tomó una terrible decisión por lo que creía que eran razones justificables. Pero seguía siendo un robo y el abandono de su familia. La racionalización no cambiaba el daño causado. Impulsados por el testimonio, los investigadores federales descubrieron un fraude masivo en la nómina que se extendió de 1973 a 1978. 6 oficiales de alto rango habían desviado más de $12 millones, superando con creces el famoso atraco. 4 oficiales vivos fueron condenados en 2003. El escándalo provocó reformas muy necesarias en las finanzas y la supervisión militar. Irónicamente, el plan del mayor Keller había logrado su objetivo, pero décadas demasiado tarde. Los 3 guardias supervivientes fueron extraditados y acusados. Debido a su cooperación y edad, los fiscales ofrecieron sentencias reducidas. Chen recibió 8 años, Erickson 7 y LaRue 5. Chen murió en prisión en 2007, distanciado de su hija Sarah. Erickson y LaRue fueron liberados en 2010 y regresaron discretamente a Costa Rica, donde vivieron sus últimos años. Las familias afectadas respondieron con emociones encontradas. Se recuperaron aproximadamente $3.1 millones. Sarah Chen reflexionó más tarde que su padre no era un héroe ni un villano, sino un hombre decente que tomó una decisión catastrófica. La saga captó la atención mundial, planteando preguntas que desafiaban las respuestas fáciles. ¿Fueron los hombres denunciantes o ladrones? ¿Fue Keller un reformador visionario o un estratega criminal? ¿Puede la justicia surgir alguna vez del engaño? No había héroes claros, solo seres humanos atrapados entre la convicción y las consecuencias. Si te gustó esta historia, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que nunca te pierdas la próxima.